Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes nos están viendo en el mostrador. Estamos en una nueva entrevista esta vez con el diputado Gonzalo Fuenzalía, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, miembro del Partido Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atendernos en estas circunstancias. ¿Cómo está Bien. el día de hoy? Diputado, quería preguntarle sobre uno de los temas que más domina y que lamentablemente nos tiene muy preocupados por estos días, y tiene que ver con la sensación de que la violencia delictual ha tenido una escalada especial, especialmente violenta. Y parece descontrolado este asunto de las balaceras en lugares donde que antes no veíamos, una feria, un asesinato por encargo en Concón hace algunos meses. Hay cosas que no estábamos habituados en Chile. ¿Usted cree que esto tiene que ver con una falla en las políticas públicas, no solo de este gobierno, sino de los que vienen? ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal en este sentido, y cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto por un acumulado de muchos años, donde finalmente pensamos que nosotros podíamos alejarnos de lo que le pasa a la mayoría de los países latinoamericanos. La mayoría de los países latinoamericanos el narcotráfico va creciendo, es un negocio lucrativo que va va desarrollando redes que van corrompiendo, y eso obviamente en Chile no fue ocurriendo, y ahí hubo un mal control eh, respecto al ingreso a la droga, respecto de una migración, que creo que el gobierno anterior tiene mucho que explicar de eso, porque finalmente se permitió la entrada de una migración no legal, de una migración ilegal. Entiendo que no había una ley, porque era una ley muy antigua que no permitía tener, como la que tenemos hoy día, que todavía no sale a la luz, ya que el Frente Amplio se fue al Tribunal Constitucional por 14 artículos, pero esa ley es una ley moderna que permite tener una migración legal, es decir, gente que cumple los mismos requisitos que cumplen los chilenos, que cumplen los migrantes, que hacen todo el esfuerzo por estar en un país cumpliendo las mismas reglas de juego de todos, pero hay una migración ilegal totalmente descontrolada que ingresó a Chile, y que trajeron malas prácticas. ¿Usted hace una relación directa entre migración ilegal y incremento de la delincuencia? No, yo no quiero decir que es la única razón, hay muchas razones, esto es multirazón, pero hay, o sea, pretender hoy día que no hay grupos de colombianos, de mexicanos, que están no solamente en el narcotráfico, sino que están también en el tema de tomas de terreno, de arriendo de espacio en las ferias, y hemos visto balaceras en los centros de distintas comunas, que antes no ocurría, porque antes en Chile ocurrían riñas, pero no balaceras, ajustes de cuentas, en cualquier lugar. Bueno, eso responde a una cultura distinta a la nuestra. Y eso, el sicariato que pasa en Concón, es algo que es producto de una toma. Y las tomas arriendan los espacios a personas que están sin hogar, muchos de ellos migrantes. Entonces, cuando finalmente el dueño del terreno va a la justicia y finalmente un sicario termina con su vida, es una práctica que nosotros, nuestra cultura al menos, no era algo normal. Y eso tiene una explicación, sí, que hay otras culturas que han llegado a nuestro país, de manera ilegal. No estoy hablando de la legal, porque la legal, bienvenida sea, estoy hablando de la ilegal. Y eso ha habido poco control en ese tema, y ha habido también muy poco control respecto del ingreso a la droga. Si digamos las cosas como son, la droga entra a Chile y entra por numerosos pasos, entonces los controles fronterizos, la aduana, la cantidad de armas que están entrando, que hace muchos años que han ido entrando a Chile, droga, armas. Bueno, finalmente termina siendo un país donde los sistemas de las instituciones de control para que eso no crezca, obviamente han sido sobrepasadas, y hoy día tenemos una situación bastante difícil de enfrentar, bastante difícil, porque una vez que ya las cosas se masifican dentro, no es tan fácil solucionarlas que cuando uno impide que entren. Y yo creo que hoy día ya hay mucho narcotráfico, hay mucho ilegalidad en distintos lugares, y esa ilegalidad maneja mucho dinero y va comprando voluntades, va comprando silencio, va comprando protección, y hoy día no es fácil. Y es lo que vemos en muchos países vecinos nuestros. ¿Y a cuánto estamos de que estas prácticas lleguen a la política? ¿A cuánto cree usted estamos cerca de que
la delincuencia, el narcotráfico impregne la política? Es una posibilidad que no hay que pensar que no va a llegar, porque ya llegó el Poder Judicial. Sí, acordémonos que hace menos de un año habían 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Eso es lo que Ahora, sabemos, ahora en el Poder Judicial. el gobierno de su coalición, uno de los caballitos de batalla electorales fue justamente el combate a la delincuencia y la promesa de una gestión más eficiente. Eh, ¿Dónde ha estado la falla en eso? ¿Es culpa del Congreso? ¿Culpa de que la policía no se ha reformado? Otra pregunta me surge espontáneamente, es decir, ¿cómo se puede afrontar un problema tan grave como este en medio de la reforma necesaria a la policía, digamos, con una policía que falta legitimidad, o tiene una crisis de legitimidad? O sea, son muchas razones, porque es que no hay una explicación. Hay muchas razones y malas decisiones. Malas decisiones Bueno, del Ministerio del Interior, del Congreso, no, malas ¿quién es la culpa? decisiones. Entrar al gobierno y sacar al general director de Carabineros, ese Minuto Villalobos, para mí creo que fue una mala decisión. Salieron muchos generales, eran muy valiosos algunos generales. Y luego vino otro general, el general Soto salió a los 6 meses, otra cantidad de generales que se fueron. Después el general Rosa, que hizo todo lo que pudo, salió también. Entonces finalmente salieron 50, 60 generales en menos de 3 años. Eso afecta a instituciones, afecta la moral de una institución, afecta el espíritu de una institución, afecta las lealtades, bueno, muchas cosas, la organización humana. Y también ha habido la falta de reforma. Si un gobierno tiene que, cuando uno quiere enfrentar el tema de la seguridad, no es solamente mantener las cosas para que nada suceda. Si uno se dedique contención, que para mi gusto es lo que hizo el gobierno pasado, con el subsecretario Lewis, bastante eficiente, pero fueron diques de contención. Los diques de contención duran un rato, el agua finalmente termina superando el dique. Entonces, yo creo que el gobierno actual llegó con una propuesta reformista. Y el ministro Chadwick en su primer año, en 2018, me tocó participar en una comisión en la moneda, que trabajamos 6 meses, con 150 propuestas que sacamos, con el mundo académico, en fin, con todos los que querían participar, para que nadie dijera que esto fue hecho por un grupo. Pero después hubo que implementar esas cosas. Y ahí yo creo que este no fue un tema mirado con una prioridad como tenía que ser. Y hubo lentitud. Y la lentitud finalmente nos topamos con un 18 de octubre que paró todo, pero yo creo que para enfrentar a los temas de seguridad, de narcotráfico, violencia, orden público, todo lo que va asociado, y para mantener una paz social, si finalmente esto es como lo básico, cómo una sociedad se desarrolla, cautelando la libertad de todos nosotros, que todos podamos ejercer nuestra libertad individual, que nuestros derechos, el derecho a la propiedad, el derecho a movilización, esté garantizado y nos podamos mover. Y esa es la única manera que un país con paz social progrese, le vaya bien económicamente, dé certeza a la inversión extranjera, en fin. Eso es como lo primero en una sociedad, donde el pacto social funcione. Y eso tiene que ser siempre prioridad para un gobierno. El minuto que los gobiernos descuidan la reforma permanente para cuidar la democracia, cuidar la certeza, la paz social, con todos los mecanismos que tienen los estados, la inteligencia, las policías, el uso de la fuerza, en fin, la legitimidad de todas esas cosas, finalmente ocurre lo que fue ocurriendo poco a poco. Ahora, uno dirá, ¿es culpa de este gobierno? No, pero quizá la culpa es no haber entrado muy fuerte con las reformas y con una postura clara de lo que haya que hacer. Como sí lo hizo, por ejemplo, con la ley de migración, que se demoró, recién salió, pero hubo una postura clara. Y también, obviamente, heredar todo lo que venía detrás, que habían sido diques de contención para que la cosa no aflorara, pero en el fondo el problema sigue acumulando, sí o sí. Claro, a propósito de lentitud, ahora se presentó una agenda legislativa sobre el tema en el Congreso, una serie de proyectos del presidente. ¿Cómo ve que está el terreno para la aprobación? Ya han habido, por supuesto, voces en contra. ¿Y es tardía, es suficiente? ¿Qué le parece No, la mi batería postura, anunciada? no, mira, si aquí no hay que enfrentar esto nuevamente con parches curitas, ¿ah? Por lo menos mi postura, y es lo que le he manifestado a la moneda, es que aquí, primero que nada, tenemos que llegar a un acuerdo político. Acá hay 3 temas fundamentales en la seguridad ciudadana, que tiene que ser, en primer lugar, la modernización de las policías, y tiene que haber una conversación política de ponernos de acuerdo. Que tiene que haber una policía que haga prevención, una policía comunitaria, tiene que haber una policía judicial,
Tiene que haber una policía de orden público especializada y tiene que haber una policía fronteriza, eso es lo que yo por lo menos creo. O sea, pero eso es una conversación política. Tiene que haber un acuerdo político. Entre todos los sectores políticos, mayoritariamente estemos de acuerdo. Digamos, mira, este país necesita una policía. Porque lo que no puede pasar es que una policía siempre esté siendo cuestionada políticamente. O sea, tiene que haber legitimidad en la policía. Y para eso necesitamos una policía más especializada, más profesional, porque hoy día una institución de más de 60.000 personas es muy difícil de manejar, si es la institución más grande de Chile. Tiene que haber también un Ministerio de Seguridad Pública, que se encargue de la seguridad pública. Si hay un ministro de Interior encargado de la política de un país, y más encima de la seguridad pública, es imposible. Y finalmente tiene que haber una legislación que regule la seguridad privada. La seguridad privada tiene que ser un elemento que sirva a la seguridad pública. Y la seguridad privada es necesaria, pero tiene que estar regulada. Hoy día no hay regulación, hay decretos, no hay una ley. Entonces, son 3 puntos que necesitamos acuerdos políticos. Yo por lo menos lo que he tratado con el gobierno, y creo que vamos avanzando en eso, es que convoquemos a este grupo transversal de diputados y senadores que estamos en la Comisión de Seguridad para que lleguemos a ciertos acuerdos políticos para que el gobierno pueda el próximo año, por lo menos en abril, estoy pensando abril, mayo, entre fuerte con esa estructura de proyectos que podamos sacarlo el 2021 y enfrentar un 2022 con reformas que nos vamos a demorar oye, si esto no va a ser de un año para otro, o sea, vamos a demorar un par de años, pero tiene que haber un acuerdo político previo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es la guerra comunicacional de que si la culpa la tiene el Congreso, la tiene el gobierno, si este proyecto ayuda o no ayuda, si finalmente aquí lo que se refiere son ya cambios estructurales, más que leyes que vayan a un problema preciso. Eso ya lo hicimos con el portonazo. Yo acabo de sacar, le van a promulgar la próxima semana la ley que establece una pena para el tema de los fuegos artificiales, que hoy día proliferan todo el día. Pero acá hay una cosa más estructural, más que la medida para enfrentar un problema que sale en la televisión. ¿Ah? Es un tema más de mirada para hablando de la guerra comunicacional, le quería preguntar sobre la frase de esta semana de Mario Desbordes. Dice, no estoy en contra de que un ciudadano honesto tenga armas, tengas un arma, digamos. Eso de promover la tenencia de armas quizás puede ser contraproducente. A ver, ¿Qué piensa de esa frase? Yo no creo que la frase de Mario no tiene nada nuevo. Si la frase de Mario es algo que hoy día existe, hoy día la autotutela, que es el derecho a defenderse uno dentro de su propiedad, la legítima defensa, artículo 10 del Código Penal, existen de los tiempos milenarios, desde que existe el Código Penal. La tenencia, o sea, la tenencia y porte de armas existe en nuestra legislación y se ha ido modificando en el sentido de establecer requisitos, que sean requisitos que la gente cumple y pueda tener responsablemente un arma. Si el problema no es ese, el problema no es la tenencia. Se oye como un mensaje al voto duro, quizás de derecha, o es más bien una frase electoralista, no sé si coincide conmigo. Sí, pero está bien, pero a ver, estoy saliéndome de eso, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que lo que dice Mario es algo que hoy día está en nuestra legislación. Una persona honesta puede ir, cumplir los requisitos y tener un arma. Eso es parte de nuestra libertad individual como ciudadanos que podemos, cumpliendo los requisitos que establece la ley, poseer un arma. Si el problema no va por ahí, el problema de las armas es otro. El problema no es que la gente honesta pueda tener armas, el problema va en que la gente deshonesta tiene armas. Y la gente ocupa el sistema de la ley para inscribir un arma legalmente, darla por perdida y volver a inscribir otra, darla por perdida, debe inscribir otra, y todas esas armas que va dando por perdida y que va sacando nuevas armas legales, las va arrendando, las va vendiendo en el narcotráfico. Entonces, la ley tiene una serie de espacios que permite el tráfico ilícito del arma. Las propias instituciones armadas también ha habido. También. Entonces, la ley de armas, que la despachamos, yo fui autor de las modificaciones que partió el año 2017. Esa ley la despachamos al Senado y está hace más de 2 años. Entonces, ahí hay un problema, pero vuelvo a decir, el problema no es que la gente honesta tenga, y que yo estoy de acuerdo que el que quiera tener un arma y tenga la libertad de hacerlo cumpliendo lo que la ley le establece. Si eso yo no estoy en contra de que la gente tenga armas, en la medida que cumpla la ley, si para eso está la ley, porque es parte de la libertad individual de una persona que dice, bueno, si el Estado no me puede venir a proteger en un minuto, y resulta que yo tengo que proteger mi vida, y estoy amenazada en mi vida, y tengo un arma, y la quiero tener responsablemente, y cumplir todo el requisito de la ley, bueno, tengo derecho a tenerla. Eso de alguna manera está dentro de las reglas del juego. Ahora, yo no lo veo bien cuando es la alternativa porque el Estado no aparece nunca.
A mí yo quisiera que aparezca el Estado para que la gente no necesariamente piense en tener un arma, pero cuando vemos falta de Estado, bueno, se presenta esto como una alternativa. Pero yo no sé si no es por una frase que eso se va a incentivar, sino que más que nada es porque la gente en la experiencia ve que no aparece el Estado y por eso busca armarse. Claro, ahí usted menciona la libertad individual y me sirve para entrar a otro tema que habla también de las dos almas que conviene en su partido, al parecer, es el proyecto de la eutanasia. Varios diputados de su partido se mostraron a favor, un proyecto, yo sé, en una fase muy preliminar, pero varios parlamentarios de su partido se muestran a favor y usted está en contra. ¿Por qué está en contra y qué pasa ahí adentro del partido? Eso expresa un poco las tensiones que conviven en Renovación Nacional. Yo no estoy en contra de un proyecto de muerte digna, ¿ah? Pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Y a mí la verdad es que ¿Lo leyó? yo estoy ¿Está en... malo? Yo, o sea, yo estoy en política por tratar de hacer lo que yo creo por convicción le conviene al país. Creo y tengo convicción en ciertos principios, en ciertos valores, pero me importa mucho que las cosas queden bien hechas y no hacer saludo a la galería, porque finalmente esos saludos a la galería salen legislaciones muy malas que no mejoran nada y que lo enredan todo. Primero que nada, el proyecto de ley que nos llegó a nosotros la votación era extremadamente malo. O sea, era un proyecto que todos habían puesto un poquito de algo que ellos creían para dejar contento a todos. O sea, tenía como temas como el daño psicológico, tenía temas con menores de edad, tenía un tema de certificación de una enfermedad terminal en manos de no una comisión, sino que una cosa que un doctor llegase y lo certificara, o sea, era bastante precario. Entonces, frente a un proyecto malo, yo no puedo decir, mira, vamos para adelante y arreglémoslo y vamos arreglando la carga del burro durante el camino. Yo creo que en temas como estos uno tiene que ser riguroso. En segundo lugar, para mí hay algo que es primordial que exista primero antes de entrar a una ley de muerte digna. Y es una ley de cuidados paliativos. O sea, yo no coincido que finalmente una persona termine con su vida, no porque sienta un sufrimiento propio, sino porque siente que su sufrimiento es para el resto. Es porque un Estado no lo acoge, porque la familia no lo acoge, porque nadie lo quiere. Entonces finalmente busca la eutanasia o busca la muerte porque finalmente no quieres una carga para los demás. Tiene que haber una ley primero de cuidados paliativos, que la aprobamos ya en la Cámara de Diputados y que está en el Senado. O sea, esa ley tiene que existir, porque finalmente la respuesta es un Estado solidario en el cual yo creo. Un Estado que dice, mire, la vida a usted me importa. Y si usted está sufriendo, yo voy a dar todos los elementos para que usted tenga un pasar digno y su vida nos importa. Para que no sea lo que detone finalmente la decisión de terminar su vida con una muerte digna. Habiendo eso, esa condición, y habiendo un elemento que la persona sea libre y voluntaria para tomar su decisión, y haya un sufrimiento que, certificado por un conjunto de médicos que dice esta persona efectivamente tiene 2 años no de vida, de sufrimiento, y no porque se sienta rechazado, es porque lo está sufriendo. Yo estoy dispuesto a apoyar un proyecto de ley de muerte digna, sin duda alguna, porque es parte de la libertad individual de la persona tomar su decisión. Pero vuelvo a lo mismo. Si queremos salud a la bandera o quedar bien con la galería, a mí me da, la verdad, lo mismo. Yo creo que hay que hacer las cosas bien. Primero una ley de cuidados paliativos que está en el Senado, y si le ponemos un poquito de empeño debería salir, y luego entremos una discusión de muerte digna, acotada, respetando la voluntad de la persona, efectivamente con verificación de un daño que la persona está sufriendo, y avancemos por ahí. Yo voy a estar disponible para apoyar eso. Pero hoy día, si me dicen, mire, no hay ley de cuidados paliativos, y más encima traemos una ley que al final no es solamente la causal no es solamente la causal de enfermedad terminal, sino que también el daño psicológico. Bueno, y entramos ahí una lógica de que lo que se hace en Holanda. O sea, ya al final terminamos haciendo, mira, algo parecido pasó con la ley de educación afectiva. Realmente porque todos querer poner lo que ellos creían termina siendo una ensalada de frutas que al final no va a la lógica de la idea matriz. ¿Sí? ¿Cuál es la idea matriz? La idea matriz es que una persona que sin sentirse una carga para la sociedad, ni para su familia, porque ha tenido cuidados paliativos, pero siente y está sufriendo los últimos años de su vida de una manera terrible, personalmente, y dice, esta no es vida, ya no estoy viviendo la vida. Y voluntariamente, y con mi sano juicio, quiero terminar con mi vida, bueno, eso es totalmente, en su libertad individual, totalmente atendible y legislable. Pero lo que no puede pasar es que saquemos leyes finalmente que todos ponemos lo que creemos, ideologías distintas, pensamientos distintos, y finalmente nos descuadramos de lo que es, lo que tiene que buscar una ley. Tiene un corazón la ley.
Y ese es el problema que hemos tenido en el último tiempo, que finalmente las leyes, en vez de tener un corazón para atacar un tema fundamental que a todos nos puede convocar, terminamos haciendo leyes con distintos corazones que finalmente convocan y dividen. ¿Este es Y el yo creo peor que congreso de la historia? Como dice otra gente por ahí. no, el Congreso de los tiempos nomás, no es el peor Congreso de la historia, no me atrevo a decir que es el peor Congreso de la historia. Es un Congreso con un sistema proporcional, ideado por gente que hoy día está en la oposición, un sistema que nosotros nos opusimos, no porque no porque no queríamos que se mantuviera el binominal, por lo menos yo estaba dispuesto a un sistema proporcional. De hecho, Renovación Nacional planteó con la democracia cristiana en un minuto un proyecto de sistema proporcional. Pero era un sistema proporcional que cautelaba ciertas cosas. El principio de la representación. Si uno representa personas, y cuando llega gente que no representa a nadie, con un 1% arrastrado por ingeniería electoral, bueno, finalmente se dan el lujo de hacer o decir lo que quieren, porque como no representan a nadie, resulta que no tienen ningún costo, si no hacen ni campaña. Entonces, ese tipo de situaciones, que yo entiendo que en un sistema proporcional nos queremos comparar con países, que la gente, bueno, vota por la idea, no, pues si la gente finalmente vota por las personas, y lo que representan esas personas. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, este es un Congreso elegido por un sistema proporcional que tratamos de modificarlo hace poco y perdimos en la votación por la oposición, pero que finalmente refleja el sistema que se aprobó. Y yo creo que tenemos que mantener un sistema proporcional, pero hay que hacer ajustes, donde llegue gente que represente personas, porque eso también a ti te da cierta obligación con quien tú representas. Cuando tú llegas arrimado a un buen árbol, arrastrado por un parlamentario que tiene muchos votos, pero uno nunca ha ido a una junta de vecinos, nunca ha ido a un club deportivo, no tiene ninguna vinculación con el territorio, bueno, ¿cuál es mi costo de decir lo que quiero decir o plantear lo que quiero plantear? Soy tan libre de decir lo que quiera decir, no hay ningún alma colectiva. ¿Y eso le hace bien a la democracia? No, pues le hace mal a la democracia, porque finalmente, ¿quién son los garantes de la democracia? Los partidos políticos. Es porque tenemos tolerancia mutua, porque estamos disponibles a no pasar por arriba de la Constitución, por respetar ciertos acuerdos marcos que finalmente nos dan gobernabilidad. Si finalmente la ley o la Constitución puede decir muchas cosas, pero si no hay tolerancia y hay respeto, en que aun cuando pensemos distintos, estamos de acuerdo que hay ciertas normas que no podemos traspasar porque afectamos finalmente la institucionalidad y la democracia, esto no anda. Y yo creo que eso es lo que se ha ido perdiendo este último tiempo. Ahí, hablando de arrimarse a buen árbol, ¿usted tiene alguna definición presidencial personal? ¿Ya? ¿Qué piensa de esta carrera presidencial lanzada en la derecha? La fragmentación no le hace bien a nadie. ¿Cuándo debería ya definirse un candidato, esta multiplicidad de candidatos, que si Sichel entra o no, que si Mario Desbordes? ¿Qué opina de todo esto? Queda mucho para las elecciones presidenciales, presidencializar el debate. No, queda mucho y queda poco. O sea, finalmente viene un año de muchas elecciones, y el partido tiene que tener un candidato. Es importante, es una primaria dentro del sector. No hay que cometer el error que cometió la izquierda el periodo pasado de Yara Guillé sin ningún tipo de competencia. Yo creo que eso nosotros En ese tenemos sentido, que la aprender. derecha corre con ventaja. Parece que hay más candidatos, es decir, hay muchos nombres en la izquierda, pero no hay nadie que convoque como si convoca a lo mejor gente de la derecha. Estoy hablando desde Lavín a Desbordes, qué sé yo, pasando Hay que por... hacer una primaria, eso está claro, nadie pone en duda eso. En esa primaria tienen que confluir todos los que quieran estar, ya sea de los partidos, como también un Sebastián Sichel, ¿por qué no? Si ¿Usted Sebastián eligió Sichel es ya? una persona que ha ¿Tiene, colaborado con tiene el su gobierno. corazón? ¿Ah? ¿Usted tiene, No, tiene su corazón a algún lado? yo voy a apoyar al candidato de Renovación Nacional, y los partidos tienen que ser leales con sus militantes. O sea, el partido es un partido, por algo estoy en el partido, si no soy independiente. El partido va a designar un candidato, pareciera ser que va a ser Mario Borde, y va a que trabajar por la primaria. Tienen que convocar todos los que de alguna manera suscribimos ideas de la derecha y la centro derecha. Y yo creo que Sichel viene de un mundo desencantado de la izquierda, eh, que congrega gente que militó en la democracia cristiana, que militó en el PPD, que es el centro político, que hoy día está más cerca de una centro derecha que lo que puede ser una izquierda. Y bienvenidos sean. Y yo creo que Sichel es un candidato que va bien a aportar, con una mirada desde el centro político a una mirada desde ese centro hacia la derecha, y bienvenido que participe en la primaria también. Y ojalá participen Joaquín Lavín, que participe la Evelyn Matei, todos. Si finalmente entre todos tenemos que elegir la mejor carta que nos represente, para seguir tratando de colaborar en esto, que es lo que a mí por lo menos me convoca y me mueve. Generar un país donde haya entendimiento, donde haya tolerancia y no haya polarización.
si lo peor que le puede pasar a un país es la polarización, cuando nos vamos a los extremos y no nos entendemos, sino que al final es una política trinchera, a este país le va pésimo y la democracia se ve siempre en riesgo. Y yo creo que lo que tenemos que siempre estar colaborando es generar los puentes con quienes piensan distinto a nosotros, pero que estamos de acuerdo que tenemos que trabajar para que Chile le vaya bien económicamente, haya trabajo, no haya una delincuencia desatada, haya paz social, haya derechos garantizados para las personas que se enferman, para las personas que se pensionan, para las personas que quieren educar a sus hijos, y también de alguna manera que sea un país donde la democracia no se ponga en riesgo, que con todo lo que costó, con todo lo que nuestra historia muchas veces la democracia ha estado en jaque, no cometer los errores del pasado y no poner en juego la democracia. Al menos el 15 de noviembre eso fue una lección aprendida que la mayoría de los partidos estuvimos de acuerdo en firmar un acuerdo y embarcarnos en eso y defender ese valor. Yo creo que eso es lo que tiene que hoy día seguir. Y en ese sentido, por lo menos, yo estoy en esa parada y quizás no polemizar en el extremo, quizás por eso no me van a invitar a los matinales, porque no voy a ir a pelear por el extremo, pero pretendo construir una política desde el acuerdo y el entendimiento. Y si por eso no me invitan al matinal, porque no soy polémico, bueno, no me van a invitar, pero yo creo que estoy siendo consecuente con lo que yo creo que es lo que le conviene al país, y al país le conviene cuando hay acuerdos. Y este país, cuando mejor le fue, después de la década del 90 y el año 2000, es cuando llegaron acuerdos, y cuando este país avanzó hacia un mismo fin, que era que el país le vaya bien. Cada uno con sus miradas, negociando, llegando a acuerdos, pero finalmente nadie puede imponer una verdad como absoluta y decir esta es la verdad y de aquí no nos movemos. Eso es lo que no hace avanzar un país. Bueno, aquí sí lo invitamos, diputado. Le quiero agradecer mucho el tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti Un por la saludo. Hasta entrevista. luego. Vale, esté bien, Hasta luego chao. con ustedes también. Nos vemos en la próxima. Chao.